Imagina todas las fotos que tomaste el año pasado, todas guardadas en el espacio de un solo punto de tinta de un bolígrafo. Pues bien, así de compacto es aproximadamente cómo se almacenan los datos dentro de un disco duro. Y en este video, vamos a abrir uno y ver cómo una biblioteca entera de libros cabe en la superficie de este disco metálico. Empezaremos abriendo este disco duro y explicando los componentes que tiene dentro. Después, nos adentraremos en cómo exactamente la unidad almacena datos usando el cabezal de lectura y escritura. Y en el proceso, examinaremos las pistas, los sectores y los dominios magnéticos del disco metálico. Por último, exploraremos algunos de los avances más recientes que permiten almacenar más de 1 terabit de datos en cada pulgada cuadrada del disco. En el interior de esta unidad encontramos varios componentes. Aquí está el disco o plato que almacena todos los datos. Y dependiendo de la capacidad de almacenamiento de la unidad, puede haber varios platos apilados. El disco está compuesto por una aleación de aluminio y magnesio con múltiples recubrimientos de otras aleaciones. Pero la capa funcional magnética es esta delgada capa de 120 nanómetros de una aleación de cobalto cromo-tantalio, que tiene pequeños dominios magnéticos, o regiones, cuya dirección se puede manipular mediante campos magnéticos externos. El plato está montado en un eje que gira a una velocidad de 7200 RPM, utilizando un motor de corriente continua sin escobillas en su centro. Luego, hay un conjunto de cabezales, con un brazo por encima y otro por debajo de cada disco, y con un deslizador y un cabezal de lectura-escritura al final de cada brazo. El deslizador tiene un diseño único que le permite capturar el flujo de aire generado por el disco que gira a una velocidad vertiginosa, y utiliza este flujo de aire para hacer flotar o volar el cabezal de lectura-escritura, de modo que se encuentra a solo 15 nanómetros, o aproximadamente 100 átomos, de la superficie del disco. Como referencia, aquí está el grosor de una hoja de papel de aluminio. Debido a que el brazo se desplaza sobre el disco giratorio, solo se acerca a la superficie cuando éste está a máxima velocidad. Y cuando el disco no está girando, el brazo se guarda a un lado sobre una pequeña pieza de plástico. Aquí atrás, un motor de bobina móvil compuesto por una bobina de alambre y 2 potentes imanes de neodimio arriba y abajo, se usa para mover todo el conjunto del brazo. Cuando pasa corriente eléctrica por la bobina, crea un electroimán que es influenciado por los imanes de neodimio, generando así una fuerza que hace que el brazo se mueva a través del disco. Cuando se envía una corriente inversa a través de la bobina móvil, el brazo es forzado en la dirección opuesta, permitiendo así controlar la posición exacta del cabezal de lectura-escritura, con una precisión de unos 30 nanómetros. Además, los imanes y la bobina móvil forman un motor bastante potente que permite que el ligero conjunto del brazo y el cabezal de lectura-escritura se muevan de ida y vuelta entre diferentes pistas del disco hasta 20 veces por segundo y hacer pequeños ajustes, increíblemente rápido. Para conectarse al cabezal de lectura-escritura, una cinta flexible de cables se dirige a lo largo del costado del brazo, y hacia abajo hasta este conector, que alimenta las señales al exterior de la carcasa del disco duro y a la placa de circuito impreso o PCB. En la PCB tenemos el procesador principal, así como un chip DRAM. Se utiliza como memoria temporal para el procesador y buffer para los datos entrantes y salientes. Además, montado en la PCB, hay un chip para controlar la bobina móvil y el motor de lucillo de corriente continua sin escobillas. Y luego, en el borde de la PCB, hay un conector SATA, que se conecta a la placa base para las comunicaciones, y un conector separado que va a la fuente de alimentación. Otros componentes importantes son la junta que sella el disco del entorno exterior, y 2 filtros que atrapan cualquier partícula de polvo perdida. Estos filtros son necesarios, ya que los cabezales de lectura-escritura están a solo 15 nanómetros de distancia del plato. Y una sola partícula de polvo puede medir hasta 10.000 nanómetros, y podría causar daños graves si chocara con un disco girando a 7200 RPM. Ahora que hemos examinado muchos de estos componentes, veamos cómo funcionan. Para empezar, el disco está dividido en círculos concéntricos llamados pistas. Los discos duros más modernos pueden tener más de 500.000 pistas en una sola cara. Estas pistas se dividen a su vez en sectores, y en cada sector hay un preámbulo o zona de sincronización, que le indica al cabezal de lectura-escritura la velocidad exacta del disco giratorio, y la longitud de cada bit de datos.
La siguiente parte del sector es la dirección, que ayuda al cabezal de lectura-escritura a saber sobre qué pista y sector está posicionado en ese momento. Después de eso, tenemos los datos reales almacenados, típicamente 4 kilobytes de datos por sector. Luego, hay un área para un código de corrección de errores, o ECC, que se usa para verificar que los datos almacenados en el bloque se escriban con precisión y se lean correctamente. Y por último, hay un espacio entre este sector y el siguiente, lo que permite al cabezal de lectura-escritura cierta tolerancia al escribir el contenido de un bloque. Ahora vamos a acercarnos al cabezal de lectura-escritura y al disco para ver exactamente cómo se escriben los datos en rojo. La escritura de datos en el disco se realiza manipulando la dirección de magnetización de una región localizada o dominio de la capa de cobalto cromo-tantalio en el disco y forzando la región a magnetizarse en la dirección ascendente o descendente. Este pequeño dominio o región magnética mide aproximadamente 90 por 100 por 125 nanómetros, y cuando se magnetiza, todos los átomos tendrán sus polos magnéticos norte-sur, aún más diminutos, apuntando en la misma dirección. Para magnetizar un solo dominio, lo que equivale a escribir un solo bit de datos, se aplica una corriente a una bobina de alambre en la parte posterior del cabezal de escritura, creando así un fuerte campo magnético en esta zona. El campo magnético se canaliza a través del cabezal de escritura y se enfoca en un pequeño punto en la punta, y luego salta a través del espacio de aire de 15 nanómetros y entra en el disco.